Sin más, entonces vamos a continuar con el segundo equipo. Magíster Roberto Andrés Aponte Santibáñez, de la Universidad San Pablo de Bolivia, que está aquí presente, le invitamos que se acerque, y al doctor Diego Furnari, que ahí lo veo en el cuadrito, que está virtualmente, quienes desarrollarán el próximo capítulo desde aquí. Bueno, primero mis disculpas por no poder estar presencial, pero bueno, con Andrés lo hemos charlado. Le tocó visitarnos en una semana que para mí es muy complicada por cuestiones familiares. Eh, es un placer haberlo recibido, ser parte de este programa que, como ya bien dijeron las autoridades, se desarrolla en el marco de los 60 aniversarios de nuestra querida universidad. Contarles brevemente, porque me interesa más que Andrés pueda dar cuenta de lo que viene a aportar, de lo que viene a contarnos. A mí me tocó dirigir durante gran parte del año pasado un proyecto de investigación desde la Cátedra Comunicación Institucional de la Licenciatura en Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Yo soy titular de esa materia y desarrollamos con todo el equipo de cátedra un proyecto que se tituló De las políticas de comunicación a la comunicación de la política, estrategias comunicacionales en tiempos polarizados. Fue un proyecto que en realidad lo pensamos como un paraguas en el marco del desarrollo de las tesis de formación de posgrado que los tres integrantes de la cátedra estábamos desarrollando en diferentes ramas de la comunicación. Uno de los integrantes en la rama de la comunicación digital, otra especializada en el ecosistema mediático y en mi caso un doctorado en comunicación. Y desarrollamos este proyecto que finalizó en marzo y que llamó la atención de Andrés para sumarse, pensando un poco en analizar algunas cuestiones vinculadas por un lado, a la construcción de las narrativas y discursos políticos y su impacto en la política pública. Y en ese marco logramos desarrollar algunas actividades que se plasmaron en diversas publicaciones en revistas científicas, participaciones en congresos especializados y también la organización de diversas actividades de difusión de resultados, que nos permitió trabajar básicamente en algunos aspectos para construir información, para construir datos que nos orientaran a analizar cómo en la Argentina de los últimos tiempos se viene construyendo el discurso político, cómo los medios de comunicación han jugado un papel importante, pero también un poco cuál es la percepción que los actores involucrados tienen sobre el rol de la comunicación. Ahí nosotros tenemos una mirada crítica que tiene que ver con cierta postura o cierto posicionamiento de la política en general, de sobreestimar el rol de la comunicación por sobre las responsabilidades y la toma de decisiones. De hecho, pudimos publicar un artículo en la revista Question de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, con un relevamiento de declaraciones y notas periodísticas de funcionarios durante un periodo importante de los últimos años, en donde efectivamente pudimos dar cuenta de esta sobreestimación. Y en este sentido, la presencia de Andrés, si bien el proyecto ya está finalizado, nos resultó muy interesante. Ayer, de hecho, tuvimos un encuentro con la cátedra que formó parte del proyecto. Y nos pareció interesante porque nos va a permitir también contrastar un poco esa hipótesis inicial, ese punto de partida, con la mirada de un profesional que además, y seguramente ahora lo va a contar, viene de una formación diversa e interesante, de una experiencia profesional también transversal, o mejor dicho, que combina diferentes aristas que van a aportar, y por eso pensamos no solo en esta exposición, sino también en la redacción de un artículo para la revista de la facultad, el desarrollo de algunas actividades conjuntas que puedan poner en valor los resultados de la investigación con una mirada teórica y práctica que pueda aportar también desde otro lugar. Por eso para nosotros es muy importante también que participe. Andrés va a ser mañana invitado
a una de las clases en la facultad para contar un poco también algunas experiencias interesantes. Así que para nosotros es un placer agradecerle nuevamente a Andrés por habernos elegido y ahora sí dejarte contar un poco lo que hoy ya hemos charlado en varias oportunidades. Gracias, Diego. Primero que todo, quiero agradecerte particularmente por haberme aceptado en este proyecto. Creo que es una muy buena actividad que tiene la Universidad Católica de La Plata. Y por supuesto, agradecerle a la rectora Rita, al arquitecto Guillermo, que es el encargado del secretario de investigación, y al vicerrector, que entiendo también está conectado, Sebastián Piana. ¿Sí? Gracias, como te comentaba, gracias Diego. Aprovecho agradecer también a tu equipo, que no siempre tenemos la oportunidad de hablar de los equipos, así que lo agradezco la oportunidad que me dieron para venir desde Bolivia, desde la Universidad Católica de Santa Cruz, a poder hablar un poco de un modelo paralelo a lo que me comentaba Diego, que hizo su investigación, que tiene que ver mucho con... ¿podrías proyectar, por favor? Gracias. Bueno, les comento mientras hacen la presentación. Vengo a la Facultad de Negocios de la Universidad Católica de Santa Cruz. Es una facultad pequeña, generalmente la católica en Bolivia está muy enfocada en medicina, pero la facultad es pequeña y está creciendo bastante fuerte. Y una de las cosas importantes que trabajamos en la facultad a partir del nuevo rectorado y la decanatura es la importancia de conectarse con otras universidades y por eso este proyecto funcionó, o por lo menos creemos que es ideal para nosotros, porque nos permite conectarnos con otras universidades y particularmente de la red de EduCal, que es la Universidad Católica. Ok, ahora sí, ¿podemos? Ok, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, la idea es un modelo distinto que se enfoca en cómo integrar la comunicación a partir de muchos canales. Entiendo que lo que plantea la investigación de Diego es la comunicación como un eje central de toda la campaña política. Y lo que hace este modelo es que a partir de marketing va integrando todo, porque veanlo de esta forma, todo comunica. Ok. El modelo se llama Comunicaciones Integradas de Marketing. Solamente para darles un poco de idea, entre los finales de los 90, inicio del 2000, Don Schutz, que fue la persona que creó este modelo, lo planteó, lo expuso a bastantes lugares. Él es participante era participante porque falleció hace un par de años de una escuela de negocios y planteaba que la comunicación debía estar integrada de alguna forma en todo sentido, ¿no? Para que lo vean de esta forma, en el caso político, hasta la ropa del candidato es parte de la comunicación. Entonces, desde ese punto de vista, Don Schutz decía, todo está integrado y todo debe ser integrado para poder manejarlo desde diferentes posiciones. ¿Y cómo funciona el modelo? La siguiente, por favor. Ok, ¿cómo funciona el modelo? Estos grafiquitos ayudan fácilmente a entender un solo mensaje, el mensaje general que tiene el candidato, y definen diferentes canales a partir de diferentes audiencias, ¿no? Una audiencia, por ejemplo, joven, o una de mayor edad, mujeres, hombres, eh, gente que trabaja, gente que no tiene trabajo, gente que está en grupos socioeconómicos o no sé cómo definen los segmentos económicos diferentes, y cada uno de esos tiene un canal distinto de comunicación. Por ejemplo, no sé si ustedes lo ven, pero probablemente aquí estamos en los promedios para no equivocarme con nadie, arriba de los 30. Nadie me va a mirar feo, por lo menos ahí. Y la idea nosotros, por ejemplo, en general que estamos arriba de los 30, probablemente pensamos en una red social particular que se llama Facebook. Imagino que todos tienen o tienen acceso a Facebook, aunque sea oculto. Pero si ustedes van a otro segmento etario, y si les pasa con los que son profesores, con sus estudiantes, Facebook es una red social un poquito mayorcita. Están en Insta y peor, hay BeReal, hay Twitch, hay un montón de redes adicionales que podemos conversarlas al final, pero la idea es, el mensaje se mantiene, redes distintas, segmentos distintos, el mensaje se mantiene, pero cada red tiene su particularidad para ir conversando, o sea, tiene un lenguaje particular, pero el mensaje no puede cambiar. El mensaje tiene que ser el mismo. Lo que cambia es el canal y la forma de contarlo. O sea, por ejemplo, Instagram lo habla de una forma más fotográfica, si quieren verlo así, con imágenes, a través de imágenes menos texto.
Probablemente, si alguno de ustedes tiene LinkedIn o LinkedIn, van a entender que la comunicación ahí es mucho más profesional, el lenguaje tiene que ser un poco más profesional, menos coloquial, pero en Insta va a ser más coloquial. Y si se van a X, obviamente esa es una red para reclamar. En Twitter o X es una red que todo el mundo reclama, tiene otro tipo de lenguaje. Entonces, la idea del IMC es un solo mensaje, muchos canales, dependiendo de cada segmento. Y todo ese segmento, perdón, cada canal tiene aplicado su propio lenguaje comunicacional. ¿Ok? Y eso lo entendemos, por ejemplo, lo que pasa en Bolivia, ¿no? Muchas formas de... Bolivia es un país muy diverso, sé que muchos no lo ven como un país solamente y únicamente andino, pero Bolivia tiene una diversidad de 30 y tantas naciones, eh, idiosincrasias distintas, culturas distintas, hay una cultura rioplatense muy cercana a la de ustedes, hay una cultura más andina, más cercana a Lima, por ejemplo, y estas diversidades se ven reflejadas en que requerís un lenguaje distinto para cada uno. Y piénsalo de esta forma. Por ejemplo, la zona donde yo vengo, nosotros decimos, usamos voceo, y por lo tanto el candidato debería usar voceo, o el mensaje debería estar con voceo. Pero la gente de los Andes utilizan el tuteo, y por lo tanto el mensaje tiene que tener un tú. Entonces, de esa perspectiva, la importancia del IMC es que las campañas políticas lo entendemos como procesos de marketing y comunicación, con el objetivo de convencer al electorado y la peor parte, en un solo momento, si lo vemos desde el punto de vista, no se olviden que vengo de la Facultad de Negocios, en un solo momento de la verdad, el momento de la compra. Y esa compra se da en un momento, el voto. Entonces, la idea es que a partir de todos los procesos de IMC, el momento de la verdad se concrete. Y la otra idea es que la integración de los mensajes debe generarse para que el mensaje principal siempre se mantenga, lo que les decía inicialmente. Un solo mensaje, muchos canales, muchas formas de contar el canal y muchos segmentos. Y no se olviden que la idea, a diferencia de lo que pasa en las empresas y las corporaciones, la idea, como es una sola venta y un solo día de venta, es llegar a la mayor cantidad de espectro posible. Es decir, queremos llegar, no sé cuánto es la edad mínima aquí, pero en Bolivia es 18 años. Queremos llegar al chico de 18 años que probablemente no tiene trabajo y probablemente está estudiando en la universidad, y queremos llegar al jubilado de arriba de 65 años. O sea, y tenemos que hablar de formas distintas, en medios distintos, en modelos distintos, en mensajes y canales distintos. Entonces, tenemos 4 componentes claves, hay muchos más componentes, pero la idea es tener 4 claves que son los que más se fortalecen en este modelo de las comunicaciones integradas de marketing, que es, uno, hay propaganda, entendamos que la propaganda es para las ideas políticas, la publicidad para los negocios. La propaganda, hay propaganda en medios tradicionales que además en el mundo de la posverdad, los medios tradicionales juegan un rol. Muchos dicen, no, quiero hacer campañas en el mundo virtual, pero no, necesitas de los medios tradicionales. Son los periódicos, la prensa, la televisión y la radio los que validan todas las otras cosas. Entonces, no es que dejamos de pensar en que los medios tradicionales son viejitos. Siguen funcionando, pero tienen un rol distinto. Y también es importante la estrategia digital, las relaciones públicas y la gestión de crisis, y el marketing y por sobre todo experiencial, de buscar las experiencias y los eventos. Es decir, que sea tocable, tangible al final del día. La siguiente, por favor. Entonces, les comentaba al final la idea de los medios tradicionales que en el mundo de la posverdad siguen funcionando. Es necesario que un comunicado que sale en redes sociales sea validado en una entrevista de televisión, sea validado en un medio, ideal que sea un medio grande, de prensa, porque necesita que sea coherente. Obviamente, un lenguaje particular para Instagram, para Twitter, y un lenguaje particular para el medio tradicional que se logre. Y obviamente en este mundo de las redes digitales, donde por más como los años pasan, se crean nuevas redes. Hace 5 años no hablábamos de TikTok, hoy día TikTok probablemente, no lo quiero decir porque no está la data, pero está desbancando poco a poco a la búsqueda de Google. Entonces TikTok pasó a ser una red relevante. Hace 5 años no la teníamos, era incipiente. Hoy día hay otras redes en segmentos menores, Twitch, que luego si alguno tiene la oportunidad de conocer, o BeReal, que están los chicos de 15 años que probablemente en 5 años más van a votar. Este tipo de redes se van a ir, se tienen que crear campañas para poder reflejarse en estas redes y en las que vendrán. Y eso, o sea, podemos hablar de un montón de cosas que la gente no plantea como redes, pero WhatsApp es red.
Telegram es una red y hay un montón de redes que uno piensa que no son redes, ¿no? Pinterest, para los que les gusta el diseño, es una red también. La siguiente, por favor. Y además, otro componente clave es el manejo de las relaciones públicas, es decir, el contacto con los medios, el contacto de las relaciones públicas y la gestión de las crisis. Y esto en las comunicaciones integradas de marketing te permite que tengas la habilidad de responder rápidamente. Porque si tenés todo integrado, todo tu lenguaje está funcionando de forma integrada, si pasa una crisis, vos sabés qué tenés que decir en su momento, en su forma y por qué canal lo vas a decir. Si es una crisis de credibilidad del político o del candidato o del partido, lo más probable es que tenés que jugar en dos bandos. Jugar en medios tradicionales porque es una crisis de credibilidad y jugar en formato un poco más guerrillero sería en redes sociales. La siguiente, por favor, Andrés. Y los beneficios de este modelo, que es el IMC otra vez, es tener siempre coherencia en el mensaje. No se olviden que al comienzo les dije la fórmula, un solo mensaje, todos tienen que ser coherentes. Cambia el lenguaje, cambian las redes, cambia el público, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y la mejor forma que les contaban, utilicen una frase cualquiera, si, en el caso particular de Bolivia, y aquí las regiones tienen sus diferencias, imagino, siempre he escuchado la diferencia entre el español de porteño versus el cordobés, asumo que hay una gran diferencia. Nosotros nos pasa fuertemente con los que les contaba, el voceo y el tuteo. Si ustedes tienen en algún momento con la idea del mensaje, está la misma idea. Se habla, por ejemplo, en una campaña que justo le iba a mostrar hoy día, hablaba del creer. En Occidente debería ser, tú crees, en Oriente, que es las regiones llanas, la región amazónica, sería vos crees. Entonces, y la coherencia sigue siendo la misma, se habla de creer, porque era un partido que tenía una creencia, que además estaba relacionado de alguna forma a un mundo religioso, y la idea del candidato, que justo es el caso que voy a hablar, tiene esa misma perspectiva, digamos. Y también otro importante beneficio que tiene el IMC es la mejora de la segmentación, es decir, podemos empezar a desagregar a los grupos de formas distintas. Yo les contaba que uno puede empezar a hacer a persona de 18 años trabajante o que no trabaja, persona de 18 años que estudia o que no estudia. Y así, podemos hacer un montón de segmentos y cada canal se puede microsegmentar. La idea de esto es poder llegar de la mejor forma a la mayor cantidad de gente, porque no se olviden que hay un momento de la verdad, que es la elección. Entonces, en ese momento, si no llegaste a la mayor cantidad de gente y no llegaste con el mensaje idóneo, no lo vas a lograr en el momento de la verdad. Y por último, y no es menor, la inversión. Es decir, se necesita optimizar los recursos. Y la mejor forma de optimizar es desagregar al máximo y no lanzar una bomba que explote para todos, sino pequeños ejemplos, pequeños comunicados, sino lanzarse en un mega misil que no sabemos a quién le va a llegar. La idea es llegar a cada uno de la forma más precisa posible, es decir, ser un poco cirujano en la comunicación. La siguiente, por favor. Y en los desafíos, obviamente un desafío que tiene la IMC es la necesidad de comunicación. Esto requiere grandes equipos, requiere equipos multidisciplinarios. Estamos hablando de gente desde la estadística hasta gente que va al mundo del derecho, porque no puedes emitir un comentario que no esté dentro, en el mundo político, dentro y enmarcado en la ley de elecciones. Porque si decís algo que es incoherente, por ejemplo, en Bolivia no pueden salir niños en ninguna foto con el candidato. Eso nosotros o los equipos de IMC están siendo vigilados por gente legal que sabe de la ley de elecciones. Entonces, la idea de esto es difícil coordinar, es un desafío, pero tenés equipos multidisciplinarios grandes. Y normalmente, si nos vamos a redes, tenés equipos que se especializan en Instagram, otros que se especializan en Facebook y otros que se especializan en hacer videos para contenido. Es una locura, son equipos grandes, suelen ser arriba, dependiendo de una elección. Un candidato pequeño tenía 15, 20 personas trabajando por un candidato pequeñito. Entonces, es bastante fuerte como desafío. Y lo otro es adaptación a las nuevas plataformas. Y la gracia es que mañana vendrán nuevas, hoy día ya hay nuevas que nosotros no conocemos, así que todos los días va a cambiar y la idea de esto es tener la habilidad de mover todo este equipo gigante a las nuevas plataformas que vengan día a día. Y por último, solo para contarles y para que se vea real esto es un caso de estudio que sí funcionó. Bueno, les adelanté el resultado.
Pero bueno, la idea es, ¿puedes pasar el siguiente, por favor? Solamente para darles una más. Para darles un par de pantallazos. Esto es un caso de estudio de un candidato de 21 años, partidos teniendo 21 años, cero relevancia política, no sabía política, no estudió ni en la universidad, no sabe ni derecho, no sabe, es chico salido del colegio y un poquito más. Piénsalo así. Candidato a diputado por la Asamblea Nacional. Creo que aquí también tienen el concepto de la provincia tiene una asamblea, allá también, y hay una Asamblea Nacional que es la del, que supongo que es la federal acá. El mismo concepto. Entonces, él iba para candidato de una región para la Asamblea Nacional. Y para que se ubiquen, la región es una región amazónica comparada en costo de vida y cantidad de personas con Formosa, bastante pequeñita. De hecho, en Bolivia solo hay 3 regiones grandes y el resto son bastante pequeñas. Y la idea era posicionar a esta persona nueva y encima, la peor parte, en pandemia. O sea, hagan comunicación en pandemia, es una locura. La siguiente, por favor. Él se llama Fernando Yapis, trabajamos con él. Y aquí hay 2 casos particulares. La de la izquierda es segmento más 30. Y la derecha, perdón, ustedes están viendo de frente, por eso, la derecha vendría a ser segmento sub 30. Okay. Misma comunicación, todo igual, cambia gama cromática. ¿Por qué? La agencia detectó de que a los jóvenes necesitaban más claridad, más colores y la gente arriba de los 30 necesitaba seriedad, porque no se olviden, un chico de 21 años. O sea, es la parte compleja. Hay que darle seriedad al tema. Entonces le dieron, y esto lo segmentaban en Facebook, por ejemplo, se segmentaba claramente. Esto llegaba a publicidades de gente arriba de 30, la de allá llegaba a chicos de menos de 30 y también esa estaba en Instagram. Esta no estaba en Instagram. Imposible, porque no era el segmento, ¿no? La siguiente, por favor. Los mensajes siempre se mantienen en ese formato. Las coloridas van para los sub 30, la seria, para no decir más opaca, van en formato de arriba de los 30 años. La siguiente, por favor, Andrés. Y con eso empiezan a solidificarse conceptos. Okay. Hasta ahorita solo hemos hablado de las redes sociales. ¿Qué hace Fernando con su agencia de marketing político? Particularmente, decide hacer una estrategia de comunicación a partir de alianzas con empresas privadas y empieza a publicar cómo los emprendimientos o emprendedurismo están trabajando en esa región. Y ahí él está hablando de yo voy a hacer crecer esta región a partir del trabajo. Porque era una región que tenía más del 50% de jóvenes, que además con muy poca trabajo formal, bastante informal. Entonces, los emprendimientos y las empresas eran muy importantes y él empezó a comunicar a través de las mismas empresas, es decir, puso logo de las empresas lo comunicaban en sus propias redes y con eso iban comunicando cómo Fernando ayudaba. La siguiente, por favor, Andrés. También Fernando se dedicó a ser inclusivo, pero un inclusivo distinto. Aprendió lenguaje de señas, encontramos de que era una forma de plantear una inclusión, él aprendió durante la campaña lenguaje de señas para poder comunicarse, pero eso le decía a la gente que al final él era diferente al resto de los políticos y que estaba dispuesto a incluir a personas que estaban siendo relegadas del ámbito político de la sociedad. Entonces, era parte de la comunicación de él. Por favor, la siguiente. También es una persona que en su momento la comunicación decía no a las manipulaciones porque no se olviden, y solamente ustedes estaban al tanto, es el caso de Fernando viene después de las elecciones en la cual Evo se va de Bolivia. Entonces, siempre se habla de las manipulaciones políticas y siempre se habla de que él es una persona consistente y coherente con sus valores. Y, por ejemplo, un caso particular, Fernando en su momento, esta región es muy católica, y creo que tiene el 80% de las personas católicas, pero Fernando no era católico, su mamá sí lo era. Y había que tener coherencia con la comunicación, porque además él venía de un partido con cierto tinte religioso que se llamaba Creemos. Y él parecía incoherente dentro de este modelo de la comunicación del partido, de la sociedad misma. Y de hecho le tocaba hablar con muchas señoras, nosotros le decimos doñitas, señoras de mucha edad, que son las abuelas, digamos. Y la única forma que encontramos de encontrarle coherencia a la comunicación de Fernando con el público era
que Fernando hablaba de la religiosidad de su mamá. Cada vez que Fernando viajaba, su mamá, de hecho lo hacía, rezaba el rosario. Entonces, una de las historias que Fernando contaba en el storytelling era, cada vez que viajo, mi mamá reza el rosario. Fernando terminó siendo bastante creyente al final de la elección, pero partió no siéndolo, digamos, ¿no? Además, Fernando es presidente, por favor. Fernando es, su familia es ganadera, pero y con eso demuestra el concepto del arraigo a la tierra, que en estas zonas que son productivas de tierras bajas, generalmente tiene mucha fuerza el arraigo a la tierra. La siguiente, por favor. Y por otro lado está el mundo de Sub30, que siempre se le habla de una marca digital. La idea de ahí era digitalizarlo todo, la mayor cantidad de exposición en redes. Usaban Instagram, usaban el incipiente TikTok de ese año, porque estamos hablando del 2022, pero la idea, perdón, 2020. Y la idea de eso era hablar mucho de las redes digitales. Siguiente, por favor. Y le falta importante en este modelo de la IMC es que siempre es bueno reforzar la posición política clara. O sea, no se olviden que él era oposición, que además tenía una visión particular sobre la religión, el grupo, no él particularmente, y faltaba reforzar eso. Y con eso se lograron otras cosas que además comunican, que eso es lo importante ver aquí lo siguiente, por favor. Es esto comunica. Cómo se viste, qué colores utilizan, es parte de la comunicación integrada. Es decir, no solo hablamos del mensaje en redes sociales, no solo hablamos del mensaje en los medios tradicionales, hablamos de cómo se viste él. Y aunque no lo crean, se hicieron 16 tipos de poleras. Y los chicos la pedían, porque esto fue muy para los 30, y la pedían. Era algo realmente importante que le lleváramos poleras de colores distintos, de forma distinta. Y la idea al final era que la gente entienda que aparte de todo el resto estaba el concepto de cómo te vestís, te comunicas. La siguiente, por favor. También se crearon mensajes para que él pareciera o se viera un poco más formal para medios tradicionales. No sé si se dan cuenta, pero aquí lo aumentamos entre luces y colores, le aumentamos unos 10 años al pobre chico. Y el lenguaje total, ¿no? O sea, cambia su lenguaje de ser muy juvenil, aquí se tiene un lenguaje muy formal. La siguiente, por favor. Además, para seguir comunicando bien, él es un político muy conocido de esa región, por lo tanto, lo conectamos con ese político, porque uno de los grandes problemas es muy joven. Y con esto le decían, hay un político de más tradición ahí. La siguiente, por favor. Hablamos de los inclusivos. La siguiente puede ser. En la anterior, pero no es el problema. La anterior, una cosa importante era, se crearon campañas que parecían ser campañas ocultas, porque no se llevaban a medios tradicionales, pero sí se viralizaban. ¿Cómo lo viralizaban? Los propios seguidores de Fernando. No lo viralizaba la misma campaña. Se iban a entregar donativos y la gente los subía a su propia red. Y obviamente Fernando, que además es un gran actor para tener 21 años, abrazaba a todo el mundo, hacía todas las cosas impecable. Él seguía el guión perfectamente, ¿no? Y ahí está bien. Y lo último, una de las pocas cosas que hizo Fernando para terminar era la personalización, que es lo que hablábamos con el tema del mensaje. Se crearon volantes que él lo firmaba a mano y te decía en qué se comprometía. Entonces venía, los voy a usar a ustedes, Guillermo, Rita, ¿eh? Venía Fernando con su volante, le decía a Rita, este es mi compromiso de campaña, lo firmaba, estaba el nombre de Rita ahí y se lo entregaba. Y donde Guillermo le decía, Guillermo, este es mi compromiso, lo firmaba Fernando, a mano todo esto, escribía el nombre de Guillermo y se lo entregaba. Ahora, aquí hay un juego psicológico. A nadie le gusta botar un papel con su nombre. Así que probablemente ese papel, por lo menos en las 2 cuadras siguientes, no terminaba en el basurero. Así que era un volante personalizado y aparte todo eso se filmaba, ¿no? La gente lo grababa, mucha gente le pedía el volante con el compromiso, grababa el TikTok, lo subía. O sea, todo se generaba para poder ser comunicado integralmente. La siguiente, por favor. Y buscamos siempre que Fernando siempre tenga una posición de cercano a su pueblo, o sea, lenguaje, comunicación, formas de llegar. Como les digo, es un súper buen actor y no es que todo sea actuado, pero él siempre hacía la disposición de llegar a la gente fácilmente. ¿Perdón? Y
También se crearon, y esto era para los segmentos mayores, se creó un programa de canal en Trinidad, que es la ciudad capital de la región de Fernando, que hablaba con gente influyente sobre las políticas que debía tener la campaña. Vamos a avanzar más rápido porque ya creo que estamos pasado el tiempo. La siguiente, para terminar, unas dos más, por favor. Y los resultados de la estrategia. Todo el resto va a quedar con Andrés. Y de todas formas, el resultado, creo que ya se los adelanté, puedes pasar un poco. Primer resultado, las redes, la siguiente, por favor. Es la siguiente para ver un poco de números. Impresiones totales de la campaña, 2.5 millones. Estamos hablando de una región que no tiene ni, está entre los 450, está cerca de Formosa, que tiene 600, 450.000 personas, una región pequeña, engagement súper alto y encima explotaba en regiones cercanas, como por ejemplo la región de Santa Cruz, que es bastante más grande, y terminaba explotando fuera de su región. La siguiente, por favor. Ahí están las estadísticas, 175.000 personas, todo eso es más que la capital de la región, que tiene 150.000, y interacciones, que eso es lo importante, genera interacciones por 47.000 interacciones. O sea, la gente contestaba, hacía comentarios, lograba, no el me gusta no es un engagement fuerte, ¿no? Por sobre todo es interactuar con la marca o con el caso del candidato. La siguiente, por favor. Y el resultado más importante que ya les adelanté, Fernando ganó diputado nacional, es de hecho hasta ahora me parece el diputado más joven que tiene Bolivia o que ha tenido Bolivia hasta el momento. Entró a la legislatura con 22 años. Y una más, por favor. Y de las cosas que tengo que decir, no son de las más bonitas para contar una campaña, pero creo que ejemplifica de la mejor forma posible el concepto de la comunicaciones integrada. Se pueden encontrar un montón de nuevos canales que la gente no cree. Y aquí sí voy a pedir disculpas porque es algo más menos complicadito, pero la siguiente, por favor. Eso pasó en pandemia. ¿Ok? Se abrió esta página, que es la más grande del mundo, en estos temas, abrió y fue gratuita. A la agencia le llegó la data de la cantidad de gente que utilizaba eso en la pandemia y en la época de la campaña. Luego se creó una campaña particular en ese tipo de plataforma, pensando obviamente en un lenguaje adecuado, en una forma adecuada, pero a lo que quiero llegar con esto es, siguiente, por favor. Cosas como esta, por ejemplo, ese es el tráfico que se aumentó y eso lo tenemos de Brasil porque ellos están al lado de Brasil en realidad. La idea es, probablemente hay una red para cada, o un canal, más que una red, porque una red solamente es digital, hay un canal para cada público, hay muchos públicos, y la idea siempre es mantener la coherencia comunicacional a partir de la comunicación integrada. Y esto sí que les agradezco su tiempo. Gracias, Andrés. La verdad que es muy interesante y bueno, no queremos demorar más porque hay otro equipo para exponer, así que de mi parte agradecer y agradecer a todo el equipo de la Secretaría y las autoridades de la universidad por este espacio.